Buenos días, iglesia. Qué alegría y qué privilegio tan grande es para mí poder hoy estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Han sido contadas las veces que el Señor me ha dado esta oportunidad, pero ustedes no se imaginan el honor tan grande que es para mí hacerlo. Y por eso yo quiero comenzar contándoles una pequeña reflexión, pero pidiéndole que usted disponga su corazón, pidiéndole que usted permita que el Señor le hable a través de esta palabra, pidiendo que el Señor sea tocando esas fibras del corazón y que usted pueda entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para usted, porque hoy usted no está aquí por casualidad. El Señor tiene un propósito grande con usted. Y quiero comenzar contándole una reflexión que cautiva mi corazón cada vez que la leo. Y esta reflexión tiene que ver con la historia de Jacob. Jacob salió huyendo después de robar la bendición, la primogenitura de su hermano, y él se encuentra solo, lleno de temor, lleno de miedo, porque quizá las consecuencias de lo que había hecho iban a ser negativas. Y dice que él se encuentra con un ángel y él pelea en un lugar con ese ángel por su bendición. Y él llama a ese lugar Peniel, porque dice que en ese lugar él vio cara a cara a Dios y fue librada su alma. Y es algo que a mí me cautiva, porque yo le digo una cosa: cuando usted viene a la iglesia, ha llegado a ese lugar. Ha llegado a ese lugar donde usted se va a encontrar cara a cara con Dios y va a ser librada su alma. Y por eso, antes de comenzar a compartir esta palabra, yo quiero que inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor que sea tomando control de esta palabra que hoy, a través de mí, como un instrumento suyo, voy a compartirles. Padre Dios, en el día de hoy quiero darte gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de estar aquí compartiendo este mensaje, Señor. Quiero pedirte, Padre, que tomes control de cada palabra que sea pronunciada por mi boca. Te pido, Padre, que sean tus palabras y no las mías. Te pido, Señor, que tú seas preparando y disponiendo cada corazón para que este mensaje pueda ser transformador y pueda ser de gran bendición para sus vidas, tanto como lo fue para la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, para comenzar, yo quiero compartirles un poquito del contexto de este mensaje. Mi hermano y yo llevamos un tiempo de asumir el tema del liderazgo de jóvenes, y este tema lo compartí un día en un servicio. Y me parecía muy importante que los jóvenes pudieran aplicar esto en su vida diaria, y ese día el pastor vino al servicio y me dijo: Valeria, ese es un tema muy importante para los jóvenes, pero es un tema muy importante para la iglesia. Y hoy entonces he preparado este tema y lo quiero compartir con ustedes. Pero antes de comenzar, porque es un tema de sanidad interior, yo quiero que por un momento nos olvidemos de la persona con la que vinimos, nuestra familia, y podamos conectarnos con el Señor. Hoy estás cumpliendo una cita personal, tú con el Señor. Y quizá el Señor quiere hablarte de manera especial acerca de esas situaciones que atraviesas a lo largo de tu vida, de esas respuestas que quizás vienes a buscar a la iglesia, pero si todo el tiempo estamos pensando qué puede pensar el que está al lado, me están mirando, aquello, lo otro, quizá no vamos a poder tener esa gran bendición. Por eso lo primero es olvidarnos por un momento de quién está al lado. Nadie conoce lo que usted está sintiendo y lo que usted está pensando, pero el Señor sí, y es lo que en este momento nos debe importar. Y quiero comenzar compartiéndoles una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 61, del versículo 2 al 3. Dice: Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Quiero comenzar resaltando algo. Este versículo es muy claro: este es el tiempo. Y por eso quise comenzar diciéndole que usted no está aquí por casualidad, porque este es el tiempo que el Señor ha determinado para salvación, para libertad, para romper cadenas, para sanar y vendar las heridas que usted quizá tiene hoy en su corazón. Dice más adelante el versículo: para cambiar su derrota en victoria. Y por último dice algo que a mí me cautiva y quiero que usted lo guarde en su corazón. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. ¿Y quién quiere ser hoy llamado así? Un roble victorioso, plantado por el Señor, para que a través de usted se muestre el poder sobrenatural del Señor, actuando sobre aquellas áreas que usted hoy quizá se ha rendido, que usted hoy siente que no hay salida, que
que usted hoy siente que Dios está en silencio. De pronto usted siente que no hay respuesta. Quiero entonces comenzar hablándoles del tema de las heridas, porque hoy vamos a tratar un tema de sanidad interior. Las heridas del alma son muchas veces a la vista, pues nulas, no podemos ver a la vista qué es lo que usted lo lastima, qué es lo que usted lo hiere. Yo puedo estar aquí, usted no sabe cuáles son las heridas que yo tengo en mi corazón, pero pueden ser mucho más dolorosas que una herida física que quizás sí es evidente a la vista. Lo importante de todo esto es que nosotros podamos aprender a superarlas, porque el plan de Dios para nosotros nunca va a ser la derrota, el conformismo, el estancamiento. Nunca va a ser que nos sintamos perdidos, nunca va a ser que nos sintamos que nuestros enemigos nos están ganando o que esos gigantes nos están venciendo. Y lo importante con este tema entonces es identificar el problema. Y yo por eso quiero que hoy nos quedemos muy conectados con esto, porque es una prédica que tiene unos puntos, pero para poder llegar a esos puntos, a que sean aplicativos en nuestra vida, debemos empezar a responder unas preguntas para entender cuál es el problema de las heridas del alma. Entonces lo primero es que nosotros podamos entender qué son. Las heridas del alma son traumas, son experiencias que han marcado nuestra historia. Son causadas por un daño, por una traición, por una humillación, por una situación difícil que usted vivió en su vida, por algo que hizo su padre, su madre, su hermano, su pareja, su jefe. Son situaciones que te han marcado y muchas veces el enemigo las utiliza para hacernos sentir mal, para llenarnos de miedo o ansiedad ante el futuro, para hacernos creer que no hay oportunidad o esperanza. Y mire, yo quiero compartirles algo. ¿Cuántas veces no conocemos personas que se han enfrentado a una experiencia laboral tormentosa? Y eso de una vez marca su destino. Y jamás quieren volver a recurrir a conseguir un trabajo porque tuvieron una vez un jefe que los marcó de una manera. O cuántas veces hay personas que por fracasos en su relación y en sus relaciones tienen problemas para establecer nuevas relaciones interpersonales de cualquier tipo. Un amigo lo traicionó, un novio lo dejó, su esposo. Y eso entonces empieza a ser utilizado por el enemigo como la estrategia perfecta, porque con lo que a usted le pasó, el enemigo comienza a hacerle daño. Pero entonces identifiquemos los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una herida del alma? Porque todos los seres humanos hemos vivido experiencias dolorosas en nuestras vidas. La única diferencia es que quizá lo que a uno nos preocupa o nos duele más, a otros no. Pero el otro quizá tiene una herida más grande en otra área, pero todos hemos sufrido situaciones difíciles y tormentosas. Y yo quiero entonces que empecemos a hacer como un chequeo y que usted allí donde está pueda empezar a decir, bueno, quizá yo tengo este síntoma. Quizá yo presento este síntoma. Cuando usted va al médico y usted empieza a exponerle al médico los síntomas, él entonces le puede dar un dictamen. Entonces yo quiero que hoy usted sea su médico y diga, me voy a hacer el chequeo a ver si tengo síntomas de alguna herida del alma. El primer síntoma es tristeza sin causa aparente. El segundo síntoma es rechazo de sí mismo o de los demás. El tercero es baja autoestima. El cuarto son sentimientos obsesivos de culpa. El quinto es amargura, ira injustificada, inconformismo ante todo. Y el sexto es tener temor obsesivo. Entonces, si de pronto usted encaja en alguno de estos puntos, usted puede entonces empezar a preguntarse, bueno, quizá yo tengo entonces una herida del alma que no he solucionado. Y le voy a explicar algo. Las consecuencias de las heridas del alma son devastadoras y están muy lejos del plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque dentro de las consecuencias nosotros vemos que las heridas nos traen recuerdos que no nos permiten avanzar. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Jesús creemos que todo ha quedado resuelto en nuestras vidas. Y no sé si usted se da cuenta que hay personas que llegan a la iglesia y esperan que al pasar por esa puerta todos sus problemas se hayan solucionado y ya no tengan más situaciones difíciles, ya no tengan más dolores en el corazón. Y el enemigo quiere hacerles creer eso, que es como una negociación falsa, en la que usted viene y entonces todo quedó resuelto y usted puede hacerse el de la vista gorda ante esas heridas y esas situaciones que quizá causan dolor en su corazón. Pero los problemas hay que cortarlos de raíz y las heridas hay que sanarlas de raíz.
Y muchas veces entonces el enemigo utiliza esos recuerdos de experiencias que nosotros vivimos para meter el dedo en la herida, como dicen por ahí. Entonces el enemigo todo el tiempo te está diciendo, pero ¿por qué vas a conseguir trabajo si ya tuviste una mala experiencia laboral? Nunca vas a tener una familia porque tu primera pareja te falló, te traicionó. No puedes tener amistades o relaciones interpersonales sanas o positivas porque tus amigos te fallaron cuando más los necesitaste. Y entonces comienza el enemigo a utilizar todo eso para que tu andar con Jesús todo el tiempo tenga tropiezos, y tú no puedas fluir correctamente. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a sanar todo este tipo de cosas, porque miren todas las consecuencias negativas que eso nos empieza a generar dentro del propósito divino del Señor para nuestras vidas. La segunda consecuencia es la incapacidad de disfrutar una vida en Cristo, porque el Señor tiene para nosotros planes de victoria, planes grandes, sueños grandes que la misma palabra dice que ni siquiera nosotros nos alcanzamos a imaginar cuáles son. Pero si nosotros todo el tiempo vivimos con temor, con desconfianza, por estas situaciones que hemos pasado, entonces empezamos nosotros mismos a poner ese tropiezo para poder disfrutar de esas grandes bendiciones y de esa vida plena que el Señor ha preparado para nosotros. La tercera consecuencia entonces son emociones negativas. Muchos creyentes están todavía atados a esas heridas del alma que no los dejan avanzar espiritualmente, pero eso empieza a traer consecuencias, porque muchas veces lo que nosotros estamos pensando lo empezamos a somatizar y empezamos a tener otro tipo de consecuencias, como por ejemplo depresión, ansiedad. Empezamos ya a tener condiciones médicas que empiezan a ser preocupantes porque no hemos podido sanar o resolver aquello que está en nuestro pasado. Y muchas veces creemos que ese estancamiento en nuestra vida espiritual es culpa de lo externo, pero nunca hemos hecho una pausa para revisarnos internamente y preguntarnos qué en nuestro corazón quizá está impidiendo el fluir del Señor. La cuarta consecuencia entonces es que no crecemos espiritualmente por lo mismo. Y sabes, Dios cumple sus promesas en nuestra vida, pero cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de decepciones, cuando nosotros empezamos a entender que quizá no todo fluye tan color de rosas, nos frustramos. Y entonces esa persona que vino a la iglesia creyendo que todos sus problemas iban a ser solucionados, se quiere ir, porque entendió mal lo que era una vida con Cristo. No entendió cuál era realmente el propósito, que no era dejarte igual, que no era ponerte pañitos de agua tibia, que era sanar lo profundo de tu corazón para que de verdad puedas ser libre y sano y puedas entonces desarrollar una vida conforme a la voluntad del Señor. Y muchas veces entonces no nos ponemos confiadamente en las manos de Dios porque nos da miedo, pero entonces impedimos el obrar del Señor, y todo es un proceso, y como todo proceso requiere tiempo y esfuerzo. Entonces la gran pregunta que surge de todo esto, una vez nosotros entendemos qué es una herida del alma, cuáles son sus síntomas y cuáles son sus consecuencias, usted se puede empezar a preguntar, ok, entonces con estas consecuencias yo no quiero vivir una vida deprimida, triste, en derrota, no quiero vivir frustrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para sanar estas heridas del alma? Y le voy a decir algo que me encanta de esta prédica, y es que cada punto que lleva a un consejo de cómo podemos hacer para poder sanar estas heridas comienza con la palabra decide, porque es una decisión personal que hoy cada uno debe tomar, de empezar a tomar un nuevo camino para poder sanar y permitir que el Señor pueda obrar en nosotros. La primera decisión que nosotros debemos tomar es amar por encima del dolor. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que escogieron amar por encima del dolor, y el ejemplo que yo hoy les traigo es la vida de José. Es una historia muy conocida, pero quiero comenzar con un punto muy importante. Las personas que traicionaron a José fueron las personas más cercanas a él, su familia. Y yo reflexionaba sobre esto y me preguntaba, cuando usted quizá va por la calle y tiene un choque, un accidente, y se baja una persona que usted nunca ha visto en su vida y le dice que usted es, mejor dicho, lo peor que tiene la tierra por el choque, y hay una situación de conflicto y es difícil, termina la situación y usted se va,
Y eso quizá a usted no le genera más conflicto, porque usted nunca ha visto a esa persona, usted no tiene relación con esa persona. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que las heridas del alma por lo general son causadas por personas cercanas, por personas que nos importan, por personas en las que nosotros hemos depositado nuestra confianza y nos fallaron. Y en el capítulo 37, justamente en el versículo 4, es donde habla la palabra de que eran los mismos hermanos de José quienes lo vendieron. Dice la palabra específicamente que lo odiaban. Lo vendieron como si fuera un artículo, y a partir de ahí entonces la historia de José comienza a ser todo un rollo, porque entonces más adelante fue sometido a múltiples trabajos forzosos, luego fue a la cárcel por un crimen que no cometió. Pero sabes, cuando todo el mundo de José parecía ir en declive o parecía ir mal, él se aferró a Dios y el Señor cambió el rumbo de su historia. Y entonces luego la historia nos cuenta que el panorama de José cambió. Quizás estaba obviamente herido porque sus hermanos lo habían traicionado, había tenido que pasar, su destino había sido completamente cambiado, porque el inicio de la historia de José es una historia linda. Su padre lo amaba, él tenía aparentemente una vida con un futuro prometedor. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Tenemos un futuro prometedor por delante, creemos en el amor, creemos en la familia, creemos en las amistades, y llega este suceso y nos derriba todo aquello que tenemos en nuestra cabeza, y entonces empezamos a tener miedo, a dudar. Entonces empezamos a cambiar, entonces ya no somos tan abiertos, nos empezamos a sentir tristes, los síntomas que hablamos ahorita, nuestra autoestima se ve afectada, empezamos a tener temor todo el tiempo, ansiedad. Nos llenamos de mal genio y ante todo respondemos con 3 piedras en la mano, porque quizá fue lo que nosotros aprendimos de nuestro padre y eso nos causó una gran herida en nuestro corazón. O porque quizá es lo que hemos visto en nuestra casa siempre, o porque fue lo que hizo alguien que nos importaba. Y mira, cuando la historia nos cuenta que los hermanos de José vuelven a buscarlo, pues no sabían que se iban a encontrar con José, pero van a buscar alimento por la situación difícil que estaba viviendo la tierra en ese momento, y se encuentran con José. José tenía 2 opciones: hacerles lo mismo que ellos le habían hecho a él, o amar y decidir perdonar por encima del dolor que ellos les había causado. Y les digo una cosa, la historia de José no pasa como en las películas en 2 horas. Fueron años de sufrimiento, fueron años de trabajo, años de dolor, años de estar inculpado en una cárcel, sufriendo, trabajando, pasando por situaciones difíciles por culpa de lo que habían hecho los hermanos. Y él tenía 1 minuto para decidir qué hacer con sus hermanos enfrente: responderles, hacer lo mismo, váyanse, yo no tengo por qué hacerme cargo de ustedes, o decidir perdonar y amar por encima del dolor que sus hermanos le habían causado. Y mire, la palabra me encanta cuando nos habla acerca de cuál fue la respuesta de José. La respuesta de José la encontramos en Génesis, en el capítulo 50, versículo del 20 al 21. Y les voy a leer una versión que me encantó. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño. ¿Cómo lo tranquilizó José? Con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Y aquí hay 2 cosas que yo resalto. Lo primero, que la palabra es tan especial que nos hace énfasis en que con mucho cariño José les responde a sus hermanos. Pero algo más que me llama la atención de la actitud de José: él caminó 1 milla más, porque no dice, bueno, cojan la comida y váyanse. Dice, yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y aquí hay un punto importante. José entendía el propósito de su cargo.
Y sabes, muchas veces Dios te bendice a pesar de las situaciones difíciles. Dios te entrega ese trabajo anhelado, te entrega esa relación soñada, te entrega la familia soñada, te entrega a los amigos soñados. ¿Y cuál es tu actitud ante eso? ¿Es una actitud humilde? ¿Es una actitud de ser útil? ¿Es una actitud de poder ser agradecido con el Señor por a dónde te ha permitido llegar? ¿O entonces ahí nos empezamos a poner sobrados? Y entonces empezamos como, ay, este que me hizo daño, que vea a dónde he llegado. Este que no daba un peso por mí, que vea lo que yo he alcanzado. Y empezamos a quitarle el lugar a Dios, quien fue el que nos permitió llegar ahí. Y muchas veces cuando nosotros tenemos esas bendiciones que nos las ha entregado el Señor, nos vanagloriamos. Y por eso es tan importante la actitud de José en este tema. Porque él entendía que su cargo y que las bendiciones del Señor, que eso que quizá en principio ellos habían planeado para hacerle mal y el Señor lo había tornado para bien, tenía un propósito de bendición. Y el Señor quiere bendecirte, pero con propósito, que tú puedas ser de bendición también. Cuando tú decides amar por encima del dolor y perdonar, Dios usa aquellas situaciones difíciles para glorificarse. Y así, entonces, aquellos que te hicieron mal, Dios transforma todo para bien, para salvación, para victoria, para libertad, para perdón, para transformación. Lo segundo, la segunda decisión que nosotros tenemos que tomar: decidir ser renovados y transformados. Muchas veces estas situaciones que nos han marcado de manera profunda se convierten en nosotros en la repetición de la repetidera. Entonces nosotros criticamos estas acciones y nos rasgamos las vestiduras, pero no nos damos cuenta que inconscientemente, como no hemos solucionado eso en nuestro corazón, lo estamos reproduciendo en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros padres, en nuestros hermanos. Y entonces volvemos todo un círculo vicioso. Lo que nos hicieron a nosotros, nosotros se los queremos hacer a los demás. Y terminamos entonces repitiendo la historia, dejando huellas y heridas en el corazón de quien nos rodea, y pasamos por la vida y por el corazón de las personas zapateando y haciéndoles daño, porque no hemos podido solucionar eso que nos hicieron a nosotros. Y entonces se repite la historia. Y yo le pregunto algo: ¿quién quiere aquí que esa herida que usted ha sufrido o esa situación difícil la repitan sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos? Hoy la palabra nos hace un llamado de atención. Pongámonos las pilas. Tenemos que solucionar ese tipo de heridas, porque Dios tiene planes de bendición no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y el tomar una decisión a tiempo puede impedir que sus hijos sufran aquello que usted sufrió, y que sus nietos sufran aquello que usted sufrió, y que su generación pueda entonces ser una generación que viva en victoria, que no viva atado al pasado, que no viva triste, con rencor, sintiendo que no va a poder alcanzar aquellos planes que Dios tiene para ellos. Y mire, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 21 al 24 dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y usted dirá: bueno, Valeria, ¿por qué trajo este texto? ¿Sabe? Porque muchas de esas conductas son conductas pecaminosas. Quizá aquel pecado que su padre cometió con usted hoy lo está replicando en sus hijos. Y cuando nosotros escuchamos sobre Jesús, y este texto comienza diciendo eso: ustedes que han oído y han conocido la verdad que procede de él, porque muchas veces nos justificamos, y es que como mi papá lo hizo, como mi hermano lo hizo, como lo hizo mi jefe, pero nosotros somos diferentes. Y aquí el Señor nos dice: no, Señor, usted no tiene justificación para hacer lo que está haciendo, porque ustedes han oído y han conocido la verdad que procede de él. Y por eso entonces tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y aquí yo quiero hacerle una pregunta: ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿O a usted solo le ha nacido de nuevo un brazo, una pierna, la mitad del cuerpo? Usted nació de nuevo para aquí, pero no para acá.
porque es que el nacer de nuevo es todo. Muchas veces arrastramos cosas del pasado, pero en realidad nosotros debemos examinarnos para renovar nuestra alma. Y eso solo se logra por medio de la palabra de Dios, del encuentro transformador, de la sanidad interior y de la liberación. Quiero leerles una palabra que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice: Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Miren qué bonito cuando Jesús nos dice: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Y es también una decisión, nosotros permitir ser enseñables por Dios. Y sabes, me llamaba mucho la atención el tema de las cargas, y estudiaba este tema y dice que una carga es algo que alguien puso sobre ti, un depósito. Pero muchas veces una carga no es solamente algo que alguien puso sobre ti, sino algo que tú mismo pusiste. Es como una pesa. Y el libro que leía hacía una analogía de que cuando tú cargas una pesa demasiado pesada, eso empieza a generarte problemas físicos. Entonces te empiezas a sentir irritado, cansado, que no puedes más, y por más que te tomes aspirina, Dolex, Tramadol, no sé, cualquier cosa que te intente quitar el dolor, hasta que tú no sueltes esa pesa, no te va a dejar de doler. Y suena quizá curioso, pero así somos. Y muchas veces nos decimos cuando estamos escuchando las prédicas, y por eso quise hacer la reflexión al principio: esto como que le cae a mi hija. Y entonces las mamás buscan así como al hijo dentro de la iglesia para hacerle caras de que esa prédica le cae. O las mujeres empiezan a codiar al esposo. Pero no, entonces tomamos decisiones y decimos: esta prédica me cae a mí, y voy a tomar la decisión de soltar esa pesa que llevo cargando por tanto tiempo. Decide acercarte al trono de la gracia de Dios, donde tu alma puede encontrar descanso. Esa canción que cantamos aquí en la iglesia tiene una letra tan profunda. Permite que tu alma siempre esté bajo el control de Dios. ¿Y cómo haces eso? Rindiendo tu voluntad. ¿Y sabes qué es la voluntad? La voluntad es la fuerza que cierra o abre todo acto de elección en nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos, emociones y pasiones. Esta área trabaja conjuntamente con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir qué queremos ser y hacer. ¿Qué quieres ser y hacer? Porque hoy no tomamos la decisión de ser libres, de ser sanos, de ser salvos. ¿Por qué no sometemos nuestra voluntad al obrar milagroso del Señor? ¿Por qué no venimos a este Peniel, a este lugar, a encontrarnos cara a cara con el Señor, permitiendo que nuestra alma sea librada y liberada de esas cargas que llevamos tanto tiempo cargando? Quizá usted me dice: no, son 2 meses. Perfecto. Pero hay personas que sé que están aquí, que llevan años cargando la misma pesa, y se sienten agobiados y cansados y frustrados. Y hoy el Señor te dice: ven, entrégame esa carga y toma la mía, que es fácil de llevar. ¿Cómo nosotros entonces podemos rendir la voluntad, nuestra voluntad al Señor? La palabra usa unos términos que yo traje para que reflexionemos acerca de ellos. Cuando la palabra habla de todas estas actitudes pecaminosas, de todas estas situaciones, utiliza estos 4 términos: renunciar, despojarse, quitarse y hacer morir. Y los términos me parecen demasiado puntuales y drásticos. Aquí no nos dicen: inténtelo, hágale que usted puede, mire a ver cómo hace. Es renunciar, despojarse, quitarse y hacer morir. Y cuando usted hace morir algo, es algo definitivo. No es algo a lo que usted todo el tiempo está aquí y allá, a lo que usted puede volver. Cuando usted hace morir algo, se murió. Y hoy el Señor nos invita a que nosotros podamos rendir nuestra voluntad, pero que podamos ser determinados, ser creyentes determinados a poder hacer morir todas esas cosas, todas esas conductas pecaminosas.
todos esos pensamientos que el enemigo nos ha hecho creer, para truncar los propósitos de bendición. Y la tercera decisión entonces que nosotros debemos tomar es decidir avanzar y decidir sanar nuestras heridas, porque muchas veces nosotros albergamos el dolor, y albergar el dolor es contraproducente. Hemos aprendido a vivir con eso. Y yo no soy médica, pero yo creo que si uno se parte un brazo, y que me digan aquí los médicos, y uno se hace el loco, el de la vista gorda, y deja como que ay, que eso se me sana, de pronto se le sane, pero ¿qué consecuencias trae eso físicamente? O creo que de pronto nunca se sana. Y muchas veces somos así con nuestra alma. Tenemos heridas, tenemos el corazón roto, tenemos áreas partidas, y no queremos ir al médico, al perfecto doctor, a que Él sea curando nuestra herida, sino que nos hacemos los de la vista gorda, y se nos hace normal convivir con el dolor, se nos hace normal convivir con las cargas. Es momento de permitir que Dios nos sane y que nos restaure. Es momento de dejar que Dios haga una obra poderosa en nuestras vidas, porque sabes, no todas las heridas son fatales, pero si tú no las tratas a tiempo, puede traer consecuencias nefastas. Yo creo que si de pronto usted le meten una puñalada en la pierna, eso empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar, quizá usted no se muera, pero si usted no lo trata a tiempo, se desangra y en algún punto eso va a estallar. Entonces quizá usted ha albergado el dolor, ha creído en su mente porque el enemigo le ha metido ese pensamiento de que son cosas que pasan, ya qué más le vamos a hacer. Como no hemos tomado la decisión de vendar, ahí está sangrando, sangrando, sangrando esa herida. Pero te tengo una buena noticia, y es que la voluntad de Dios nunca va a hacer que esa herida, grande o pequeña, te mate, te derrote, te deje en fracaso. Y muchas veces nosotros cuando nos autocompadecemos y empezamos a aprender a como albergar ese dolor, utilizamos unos mecanismos de defensa cuando estamos heridos. Y yo quiero que usted reflexione si usted utiliza alguno de estos mecanismos de defensa. Y no solo si usted los utiliza para el exterior, para que los demás no vean su sufrimiento o su dolor, sino si usted los utiliza con Dios. El primer mecanismo de defensa es proyectar rechazo. En este caso, la persona siente y muestra rechazo para reconocer que fue herida. La segunda es la autojustificación. Y en este mecanismo de defensa, las personas heridas se sienten incapaces de aceptar su responsabilidad frente al cambio y culpan a todos los factores externos. El tercer mecanismo es el aislamiento, y es cuando las personas heridas deciden apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ser ayudados, y prefieren entonces de esa manera hundirse, anclados, aferrados a esa ancla que son las heridas, la situación difícil. Y sabe, lo que más me preocupa de estas tres cosas no es que usted las haga con los demás, sino que usted ante Dios proyecte rechazo para reconocer esa situación e impida su obrar, que usted esté autojustificándose, o que usted se aísle y no quiera permitir que el Señor tome control de esa situación. Y muchas veces luchamos con esta tentación de querer esconder nuestras heridas porque, sabes, te han hecho creer, y espero que no sea el caso de esta iglesia, bueno, estoy segura que no lo es, pero muchas veces hemos ido a muchas iglesias en las que nos hacen creer que el ser espiritual te hace inmune a la crisis, y que cuando tú entonces estás pasando una situación difícil o reconoces tus heridas delante del Señor, es porque quién sabe qué hiciste que estás pagando. Entonces nosotros nos da miedo porque creemos que el ser espirituales es no tener problemas, pero sabes una cosa, eso no es así. El enemigo nos hace creer muchas veces que nosotros vinimos al mundo para ser lastimados, para sufrir, para pagar las consecuencias de lo que nos hemos equivocado. Pero nosotros debemos tomar la decisión de permitir ser sanados por el Señor. ¿Y cómo? Admitiendo nuestro quebranto delante de la presencia del Señor.
rindiéndonos delante del Señor, trayendo a la presencia del Señor esa herida o esa situación o esa lucha que no has podido superar o sanar. Todo proceso lleva tiempo y el problema es que muchas veces no sabemos dónde depositar nuestra confianza. Y leía un refrán popular que me llamaba mucho la atención: dile a la gente cuál es el pie que te duele y mira curiosamente cuál es el pie que más te pisan. Pero Dios no es así. Dios no está esperando que tú abras tu corazón para meterte el dedo en la herida. Está esperando que tú puedas abrir tu corazón para transformar esa herida a profundidad. Hay algo importante acerca de las heridas y es el punto de cierre de este mensaje. Muchas veces las heridas, una vez sanan, nos dejan cicatriz. Pero esas cicatrices no deberían avergonzarnos, porque esas cicatrices son testimonio de la capacidad de Dios para sanar heridas mortales. Esas cicatrices son el recordatorio de que lo malo que fue un tiempo ya no está, porque pudiste vencer a través de Cristo. Son pruebas de que aunque el enemigo intentó con todas sus fuerzas y armas destruirte, no pudo contra ti. Esas cicatrices te están recordando que lo conseguiste, que llegaste a otro lado, que estás sano, que estás completo por el favor y la misericordia del Señor. Las cicatrices son un testimonio de la capacidad de Dios para sanar heridas mortales. Y leía una frase que cautivaba mi corazón: permite que te cure Dios, porque el tiempo tarda muchísimo. Y quiero regalarte una palabra que encontré en Isaías y dice: la luz de la luna brillará como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más brillante como la luz de 7 días. Será el día en el que el Señor vendará las lesiones de su pueblo y sanará las heridas de los golpes recibidos. Y sabes, hoy el Señor te dice, poniendo tu nombre: David, Valeria, María Isabel, Eugenia. Dios te promete que hay días más brillantes delante de ti. Dios te recuerda hoy que esas heridas no te van a matar, que ese suceso y que esa situación también estuvo en control de Dios, y que quizá la naturaleza pecaminosa del hombre te hizo pasar por esa situación, pero el Señor te restaura, el Señor te venda las heridas y hace que tu recuperación sea completa. Te promete que la luz del sol será 7 veces más brillante aquel día que el Señor vende las lesiones de su pueblo y sane las heridas de todos los golpes recibidos. Amén. Yo quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y podamos hacer viva la palabra que hoy el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Padre Dios, en el día de hoy queremos traer nuestras heridas delante de ti, Señor. Queremos poner nuestro corazón delante de ti, Padre. Queremos pedirte que tú seas transformando aquellas situaciones dolorosas, aquellas situaciones difíciles que hemos atravesado. Hoy reconocemos, Padre, delante de ti que te necesitamos. Hoy nos acercamos al trono de tu gracia buscando un lugar donde podamos descansar. Hoy queremos, Padre, que esta promesa se cumpla en nuestras vidas. Hoy queremos, Padre, que tú seas nuestro doctor, quien venda nuestras heridas, quien cambia nuestro futuro, quien nos promete un mejor mañana, un futuro más brillante. Queremos pedirte, Señor, que aquello que el enemigo ha nublado con oscuridad, con tristeza, con ansiedad, con miedo, con tu luz es echado fuera. Hoy declaramos que vivimos una vida en victoria. También sometemos nuestra voluntad a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas quitando de nuestro corazón todo aquello que te desagrada, quitando nuestras actitudes pecaminosas. Perdónanos por las veces que hemos puesto nuestra confianza en otro lado. Te permitimos, Señor, que tú obres de manera especial en nuestras vidas, que tú puedas llevarnos a alcanzar un futuro de victoria y que hoy vuelva la esperanza a los corazones de cada uno de mis hermanos.
que puedan volver a creer en la familia, que puedan volver a creer en las relaciones, que puedan volver a creer en el amor, que puedan volver a creer en el trabajo, que puedan volver a creer en tantas cosas, que puedan entender que su confianza solamente debe estar depositada en ti, que eres aquel que no traiciona, aquel que no falla, aquel que siempre está. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por todas estas promesas de bendición. En el nombre de Jesús, amén.